Bueno, venga, son las 11:04. Si se une alguien, pues ya se unirá. Vale, lo primero de todo comentaros que hay que empezar a ponerse las pilas con el tema de los deberes y las tareas, ¿vale? Porque yo ahora sí que empezaré ya a corregir en serio todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Le he echado un vistazo, ha sido un poquito en diagonal, no he ido avisando a nadie porque ya somos todos mayorcitos, pero bueno, un recordatorio de que ahora sí que toca hacer los deberes es importante, ¿vale? Luego, un pequeño comentario que no sé si alguien de vosotros va al Congreso de Fundraising de Madrid de la semana que viene. Si alguien va, estaremos por ahí, así que si estáis por ahí, saludad, ¿vale? ¿Y qué más? Entidades que se han sumado al acompañamiento posterior a esta fase. Si alguna de las que estáis aquí habéis solicitado el acompañamiento, pues en breve me voy a poner en contacto con vosotros para empezar a trabajar el plan de acción. ¿Eh? Dicho esto, esta quinta sesión es especial. Especial en el sentido de que para nosotros, para Veritus, es parte clave de la metodología de grandes donantes y herencias y legados. ¿Por qué es clave? Porque es un sistema o más que un sistema, una metodología, vale la redundancia, que nosotros además hemos patentado, que cuando la veáis quizás os puede parecer sentido común, pero realmente en Estados Unidos se ha patentado como una metodología que nos permite, bueno, nos va a ayudar sobre todo en esas conversas relaciones que vamos a generar con nuestros grandes donantes y legatarios, ¿vale? ¿Por qué se ha llegado a este extremo de crear una metodología tan que puede ser incluso, es decir, cuando la usas es extremadamente flexible, pero en sus partes, en sus movimientos, es bastante rígida? ¿Por qué? Se llama Permission-Based Tasking, ¿vale? Ahora la iremos viendo con detalle, que quiere decir um, preguntar basándose en el permiso. Si alguno de vosotros tiene un poco de contacto con el mundo del telemarketing, de la atención al cliente, etcétera, etcétera, es algo que os puede sonar familiar. Pero para nosotros es clave. ¿Es clave por qué? Porque la metodología se basa en poner siempre al donante en el centro de esta relación que vamos a iniciar con él. Nos obligará, y lo vais a ver, a mucha reflexión, a mucha escucha pasiva, a mucha templanza, ¿vale? Y es clave, ¿por qué? Porque forma parte también de la cultura de la filantropía, forma parte también de toda esta filosofía en la que el donante es el centro y vamos siempre a intentar conocerle al máximo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que desde el punto de vista de Veritus, una de las obligaciones que ponemos sobre la mesa, uno de los requisitos para tener éxito con nuestra metodología es siempre, siempre, siempre tener al donante en ese centro respecto a la organización, en saber exactamente qué quiere, hacia dónde va, conocer sus motivaciones, etcétera, etcétera. Se puede hacer de mil maneras, pero nosotros pues hemos patentado esta metodología porque realmente queremos que funcione. Cuando la veáis diréis, bueno, parece sencilla. Ya os digo yo que es extremadamente exigente y lo que siempre recomiendo a las organizaciones y a las personas que van a tratar con estos grandes donantes o legatarios es que lo practiquen con su entorno, porque inicialmente es un tipo de lenguaje, un tipo de mecanismo que no nos va a ser, que no es natural. Parte de mi reto cuando explico esta metodología, cuando implanto la metodología de Veritus en clientes europeos, es la adaptación al lenguaje y a la cultura local. Y lo digo tal cual, ¿por qué? Porque la cultura americana más que bebe, tiene pocos tabús en tratar ciertos temas, tiene pocas fronteras a la hora de hacerte preguntas directamente. Si habéis estado en Estados Unidos o habéis tenido relación más o menos fluida con algún estadounidense, no tiene ningún tipo de complejo preguntarte cuánto ganas y cosas personales de manera muy directa. Aquí esto no lo hacemos, ¿vale? Ya veréis cuando os enseño los ejemplos que puede costar en algún momento. Y la clave está en encontrar nuestra propia manera de hablar, en nuestras propias preguntas para entendernos,
con nuestros grandes donantes y legatarios, ¿vale? Voy a compartiros la pantalla. Cualquier duda, pregunta, la vamos comentando. Si tenéis dudas respecto a sesiones anteriores, me lo decís y lo podemos hablar durante esta sesión. Lo primero, cuando vayamos avanzando, esta metodología permite evitar lo que aquí normalmente hacemos, que es ese pitch de ventas o ese pitch, ah, ese libro de ruta prefabricado para hablar con donantes o con quien sea, ¿vale? Aquí normalmente, pues agencias de telemarketing que tienen que tratar con donantes o quien sea, siempre tienen esos árboles de respuestas. Si te dice no, tengo que hacer esto, si te dice no. Todo esto es prefabricado. Nosotros lo que hacemos es liberarnos un poquito de este corsé. Sí que evidentemente estimulamos que haya un pitch, que haya un circuito, pero no lo trabajamos con el concepto sí o no, sino que dejamos mucho espacio abierto a la fluidez en la conversa y en la relación que vamos a tener con el gran donante. Bueno, vamos allá. Un poquito, pues como siempre, vista atrás, bla, bla, bla. Hablaremos del Permission Based Tasking, preguntas y presentación de la tarea, que va a ser muy sencilla. ¿Vale? Un poquito echar la vista atrás para que no se nos olvide nunca, ¿vale? Esta pipeline, esta curva de desarrollo de donantes, que para nosotros ya sabéis que es crucial, ¿vale? Tenerla siempre en mente porque os va a ayudar en cualquier aspecto relacionado con el fundraising en vuestra organización. Vale. Volvemos también un poquito la vista atrás, ¿vale? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer un responsable de grandes donantes, una persona, digamos, responsable de fundraising respecto a los donantes? Recordad que, evidentemente, pues vosotros tenéis unas necesidades económicas, ¿sí? Como entidades, para hacer los proyectos. Esa rueda, ese pez que se muerde la cola, es vuestro rol. Vais a estar aquí en medio. Vais a estar esa bisagra entre conseguir los fondos para los programas y satisfacer las pasiones, intereses, motivaciones del donante. Sigamos un poquito. Repasamos un poquito también el proceso de cualificación. Recordad que esto lo vimos en sesiones anteriores, ¿vale? El objetivo de un proceso de cualificación es saber si ese gran donante quiere comunicarse con nosotros de una manera más directa. Cuando digo gran donante, hablo también de legatarios, ¿vale? Vamos a ponerlos todos en el mismo saco para ir más rápido. Si quiere esa relación, sobre qué lo quiere y el canal de contacto. Como veis, y aquí ya empieza a tener un punto, una participación relevante el Permission Based Tasking que os presentaré hoy, hay momentos en los que tenemos que hablar, comunicarnos verbalmente con ese donante, sí o sí, ¿vale? Es posible que en el proceso de cualificación ese gran donante nos diga, no, es que yo solo quiero que os comuniquéis conmigo a través de mail o a través de correo postal. Puede ser, pero en algún momento habrá alguna conversa. También es muy importante a la hora de hacer las peticiones. Las peticiones, cuando vamos a pedirle dinero a un gran donante, ¿vale? Tenemos que tener muy clara nuestra, bueno, digamos al máximo naturalizada este permission-based tasking. Uno de los errores que cometemos muchas veces cuando tratamos con grandes donantes es tener una mochila en la que nosotros creemos que el gran donante va a responder esto o aquello. Esto es un gran error. O vamos con una cifra. Evidentemente, hay que tener una cifra en mente. Pero nosotros lo que recomendamos siempre es preguntas abiertas, lo vais a ir viendo, ¿vale? Y dejar al donante que hable y escucharle. No ir con estos prejuicios, entre comillas, o esas preguntas que nosotros estamos esperando, a esas respuestas que nosotros creemos que nos van. Esto es un error. Voy a seguir un poquito. Vimos también el plan de comunicación. Una vez tenemos cualificados estos donantes, vamos a generar un plan de comunicación, ¿vale? En el que vamos a enviar una serie de comunicados, de touch points, de contenidos, de una manera estratégica. Como veis aquí, cada uno tiene sus objetivos, su canal de preferencia, de contacto, medio de comunicación, intereses, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y vamos a generar esa estrategia y en algún momento le vamos a hacer una petición.
¿Cómo? A través del canal que nos pida. Ahora bien, nosotros también siempre recomendamos que, aunque haya un canal de contacto preferente, es mucho más efectiva una petición face to face, cara a cara, de manera verbal, que no a través de un mail o de una llamada o de lo que sea. ¿Vale? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque el Permission-Based Tasking en todo esto tiene un papel clave. Recordemos también cómo está segmentada nuestra cartera de donantes una vez hemos hecho el proceso de cualificación. Tenemos esta pirámide, diferentes niveles, diferentes volúmenes de grandes donantes barra legatarios, ¿vale? Y el tiempo que nosotros recomendamos que se destine a la gestión de cada uno de estos segmentos. Nivel A, aquellos grandes donantes legatarios más estratégicos, con más capacidad económica, que creemos que tenemos más oportunidades de generar hay donativos barra legados, pues ahí le vamos a dedicar el máximo de tiempo. ¿Sí? Y luego, debajo de la pirámide, pues tenemos el nivel C. Menos tiempo, menos personalización, menos capacidad económica. ¿Vale? Esta sería la regla de tres básica. Evidentemente, siempre hay excepciones y una parte de las responsabilidades que tenéis que tener es precisamente estar alerta de estas excepciones que pueden darse. El ciclo de comunicación. Volvemos un poquito también la vista atrás y recordemos para qué sirve este ciclo de comunicación y estos dos niveles que tiene. ¿Sí? Nos comunicamos para identificar necesidades, para invitar a que participe el donante en esa solución. ¿Vale? Le estamos dando la oportunidad de solucionar, de ayudar. No le estamos haciendo una petición. Eso también forma parte del tema de la cultura filantrópica, la oportunidad. No saquémonos de la cabeza ese lastre que tenemos también aquí, sobre todo en España, esa parte de la caridad, de voy a pedir un favor, etcétera, etcétera. No, vamos a darle al donante una oportunidad de que contribuya a nuestros proyectos y sus motivaciones y sus intereses se alineen con nuestros proyectos y programas, ¿vale? Y evidentemente, una vez hay la donación, entramos en la fase interna en la que hacemos rendición de cuentas, informamos, etcétera, etcétera. Y esto va a volver a pasar a otro momentum en el que le vamos también otra vez a explicar que hay una necesidad y necesitamos fondos para este proyecto y vamos a entrar otra vez en la rueda, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queréis que repasemos algún concepto o queda bastante claro? Si no hay problemas, voy avanzando. Sé que alguien no tiene micro. En todo caso, levanta la mano y ya está. ¿Vale? Venga. Fijamos el objetivo económico, ya lo hemos visto. Creamos el plan estratégico, ya lo hemos visto. Y aquí sí que entramos ya en materia. Acciones para presentarse a los donantes. ¿Vale? Una pieza básica de la relación que vamos a tener con los donantes es la confianza. Si no hay confianza, vamos a tener problemas y vamos a tener, lógicamente, bajas. La confianza se trabaja de muchísimas maneras. Una de las maneras claves es la interlocución. Si tenemos un interlocutor delante que no nos genera confianza, va a ser mucho más difícil que podamos fidelizar o retener a ese gran donante. ¿Sí? Hago un inciso. El rol del responsable de fundraising, y creo que algunas veces ya lo he comentado, siempre os digo que es extremadamente complejo. ¿Por qué es extremadamente complejo? Porque cuando nosotros generamos una relación con un gran donante, tenemos el responsable de fundraising, de grandes donantes, herencias y legados, tiene que saber, tiene que tener muchísima información para poder dar el máximo de respuestas que se puedan presentar en una conversa o en una situación con un gran donante. ¿Eso qué implica? Implica conocer cómo funcionan los proyectos, sus actividades, implica conocer también, de manera más profunda o menos, beneficiarios, implica conocer las finanzas, implica conocer el impacto, tiene que saber de relaciones públicas, bla, 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 ¿vale? Como veis, ese 360 de habilidades es importantísimo. ¿Cómo se vehicula esto? Pues a través del Permission-Based Tasking y de esta capacidad de comunicarnos con el gran donante. Esto es el Permission-Based Tasking, ¿vale? Como veis es un diagrama, podéis hacer capturas de pantalla, lo que queráis, pues esto, como lo vamos a subir, ya no, podéis hacer, os podéis descargar y hacer lo que queráis, ¿vale? Como veis, hay un inicio, una fase intermedia
cíclica, ¿vale? Y una fase final que acaba con una celebración. Esto que vemos aquí nos va a servir para todas las conversas que vamos a tener con un gran donante. ¿Por qué se llama Permission-Based Tasking? Porque a cada paso que vamos a dar en nuestra conversa con el gran donante, vamos a pedir permiso. Y ahora os pondré ejemplos. Las flechitas que veis aquí, las negras, serían esos momentos en los que vamos a pedir permiso. ¿Permiso para qué? Permiso para continuar esa conversa. Recordad que el objetivo siempre en nuestros programas de grandes donantes legatarios es poner al centro al gran donante, conocerle mejor, que nos cuente, etcétera, etcétera. Y para ello siempre vamos a utilizar este principio de pedir permiso. Vamos a poner un ejemplo de conectar, ¿vale? ¿Qué sería una conexión? Cuando conectamos, imaginamos que voy a tener una conversa con Adán, ¿vale? Primera cosa sería, pues, presentarnos, ¿vale? Hola, soy Ignasi, ¿cómo estás? Te llamo, ¿vale? Porque me gustaría comentar contigo unos temas. ¿Te parece bien si buscamos 5 minutos? ¿Te importa que te moleste ahora 10 minutos? ¿Vale? Esa sería una primera fase de conexión y pasar a la siguiente fase, alineamiento, ¿vale? Las iremos viendo poquito a poquito. Pero con este concepto ya entendéis cómo funcionaría todo esto. Alinear, lo vamos a ver en breve. Ser curioso, lo veremos ahora. Pedir, perfecto. Alinear y finalmente acabar la conversa con una celebración. Ahora os explicaré todo esto con detalle, qué significa. Cuando yo trabajo con mis fundraisers, con mis managers, siempre les digo que al principio esto va a costar interiorizarlo, pero luego lo van a naturalizar y hay que hacer un esfuerzo para naturalizarlo. ¿Sí? Os sorprendía los resultados que tiene esto. No es lo mismo una conversa que tenemos nosotros normalmente como personas que una conversa basada en esta metodología y en este sistema. ¿Sí? Por eso, cuando yo digo, si lo trabajáis en vuestro entorno, simplemente usándolo con vuestros compañeros de trabajo en vuestro día a día, es un buen instrumento para interiorizarlo y naturalizarlo. ¿Vale? Así será mucho más fácil cuando tengamos una conversa con un gran donante. Antes de seguir, cuando nosotros estamos generando una conversa, estamos empezando, guiando una conversa, tenemos diferentes roles y ahora lo vais a ver. Tenemos un rol de facilitador y un rol de par, ¿vale? Como os decía, ahora os explicaré estos dos roles. En cada paso vamos a tener que pedir permiso. Hemos conectado, hemos pedido permiso para tener esa conversa, ¿de acuerdo? Pasaríamos ahora a la siguiente fase. La siguiente fase es la de alineación. ¿Qué es esta siguiente fase de alineación? Pues, por ejemplo, mira, pues tal y como te he dicho, quería comentar contigo unos temas y simplemente este tema es, tengo un proyecto que quizás te podría interesar, me gustaría conocer un poquito más sobre lo que te motivó a, a colaborar con nosotros, ¿vale? ¿Te interesaría venir a un evento? ¿Vale? Cualquier tema, pero hay que alinearse, hay que explicarle claramente al donante, ¿vale? Ya veis un poquito aquí cómo voy dibujando esos dos roles, facilitador y partner. Ahora los entenderéis más claramente. El modelo está dibujado para ser circular. ¿Circular por qué? Porque pasaremos por estas fases de preguntas, respuestas, escucha activa, empatía, ¿vale? Y finalmente acabaremos con una celebración. Una celebración es algo tan sencillo como, mira, muchísimas gracias por tu tiempo, me ha alegrado mucho conocer, tener esta información y podría, como último punto, pues te comparto una noticia de un proyecto que estamos haciendo que sé que te puede interesar, que es muy buena, tal, ¿vale? O mira, ha salido cualquier cosa, algo positivo, siempre, sea cual sea la conversa o el resultado que hayamos tenido anteriormente. Si hemos llamado para pedir una donación, ¿vale? Y nos ha dicho que no, no hay ningún problema, el resultado es bueno, porque sabemos que ese no es un buen momento. ¿Cómo alinearíamos? Os voy poniendo ejemplos y luego los desgranaremos más. Muchísimas gracias por esta información, ningún problema. ¿Hay algún otro proyecto que pueda interesarte? ¿Crees que más adelante podrías colaborar? ¿Vale? Investigaríamos, preguntaríamos y acabaríamos celebrando. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te parece bien, te enviaré una noticia muy interesante de un resultado que ha sido posible gracias a tus donaciones anteriores, lo que sea, ¿vale? Ejemplos positivos siempre, ¿sí? Por eso decimos que es circular y acabamos con una celebración. Los dos roles, facilitador y partner.
Vale. Cuando estamos hablando con un gran donante, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ah, facilitar, y por eso se llama así, la conversa. Es decir, fijaros en lo que hace un moderador cuando, cuando lleva un debate en televisión. Modera, guía las preguntas, guía la conversa. ¿Hacia dónde? Hacia el objetivo inicial que nos hemos marcado con esa conversa. Es decir, no le llamamos para cualquier cosa. Evidentemente todos conectamos, nos comunicamos con un gran donante con un objetivo. Si la conversa surge sin ningún tipo de objetivo, por algo fortuito crucial, pues aquí evidentemente podemos reenfocarla hacia un objetivo o podemos tener una conversa perfectamente frívola sin ninguna relación profesional que se establezca en ese momento, ¿vale? Pero evidentemente, si nos ponemos dentro de la caja del rol de responsable de grandes donantes, etc., 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 y estamos teniendo una conversa profesional con un objetivo, ¿sí? Vamos a guiar esa conversa, vamos a facilitar, ¿sí? Fijaros aquí lo que os decimos, tu objetivo es facilitar una conversación natural y cómoda. Este señor siempre está feliz y para él todo es muy fácil, y os digo yo que es bastante más complicado, utilizando preguntas abiertas y gestionando las transiciones de una fase de la conversación a otra. Estas transiciones no son naturales, ¿vale? Yo os lo digo, aquí pone de manera natural. No es natural, no estamos acostumbrados a hablar así de manera profesional en general, ¿vale? Ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia, no sabemos hacerlo. De ahí que nos va a requerir cierto esfuerzo. Si estamos un poquito más acostumbrados a tener conversas bueno, pues lo que podría ser relaciones públicas o un responsable de comunicación, lo puede tener más fácil a la hora de conducir, a la hora de guiar, etcétera, ¿sí? Pero no es algo sencillo ni mucho menos. Partner. ¿Por qué partner? Más que partner, socio, ¿no? Ese tú a tú. Tu rol en la organización respecto a gran donante es ser esa referencia, ser ese puente, ser ese guía, ¿vale? Que una, de nuevo, motivaciones y proyectos, ¿sí? Con lo cual, siempre vamos a tener que intentar conocer y explorar las motivaciones, intereses, lo que sea que nos plantee el gran donante, ¿vale? Y lo vamos a tener que conducir durante la conversación. Yo sé que ahora todo esto suena a algo etéreo, algo que está en un PowerPoint y es muy complejo. Yo no sé si alguien de vosotros, y lanzo la pregunta, ¿ha hecho alguna vez algún curso de portavocía, de relaciones públicas, de hablar con medios, etcétera, etcétera? ¿Hay alguien aquí con un poquito de experiencia o que haya hecho alguna formación? Vale, silencio en la sala. No, formación concreta no, Ignasi, simplemente experiencia en otros tipos de comunicaciones, comunicación institucional o política, pero más que nada práctica, no una formación como tal. Ujú. Vale. Y cuando has hablado con instituciones y demás, cuéntame un poquito, porque también, y es una parte muy importante, ¿cómo estamos nosotros a la hora de tener esas conversas? Porque, y antes de que des la respuesta, ya os aviso ahora, y para nosotros es clave, si no estamos bien, no es un buen momento para nosotros, estamos atareados, estresados, lo que sea, nosotros siempre decimos, no habléis, no os comuniquéis con el gran donante, ¿vale? Es exigente, con lo cual, y no es ninguna broma, para nosotros es muy seria la conversación con un gran donante. Y por eso siempre decimos, si no estamos de buen humor, tenemos mala noticia, hemos dormido poco, lo que sea, sí, intentad aplazar esa conversación con el gran donante, ¿vale? Y ahora sí, perdona. No, bueno, al final también es siempre desde un perfil multitarea. Entonces creo que esto es fundamental. Yo creo que ya reflexionaba sobre esto el otro día contigo, con vosotros. Eh,
al hacer varias cosas sobre determinados puestos en el que haces varias cosas, aunque tengan que ver con la comunicación, muchos de ellos, sí es cierto que quizás lo que tú dices, ¿no? Igual más en esa vorágine no se piensa tanto en cómo se comunica y listo, ¿no? Y igual a veces no dedicamos ese tiempo a pensar cómo lo hacemos. Yo en la parte sí que creo en esto que dices tú del buen humor y de la necesidad de, no sé, de mucha empatía en nuestros trabajos actuales, pero también en cualquier fase de la vida para comunicarse con alguien. Creo que al final la empatía es fundamental y el buen humor. Todos tenemos nuestros problemas y nuestras historias, pero bueno, también saber seleccionar el momento. No sé qué me decías que te contase más concretamente, ¿a qué te referías? Sobre todo en cómo te has sentido cuando has tenido una conversa de este tipo, nerviosismos, dudas. Sí, yo, por ejemplo, en ese sentido sí noto que hay un freno en mí, como de, sí, ese nerviosismo a la respuesta, ¿no? Al no, a- muchas veces tenemos claro desde el otro lado lo que queremos contar o lo que queremos hacer y estamos seguros, porque a mí sí que es verdad que creo que hay que comunicar mm, en- desde la verdad y desde creer en lo que dices, porque si no crees en lo que estás haciendo, pues yo creo que no se comunica, o sea, para eso hay que ser, no sé, como un buen actor, digo yo, no sé. Pero sí que es cierto que a veces ese freno del que te digan que no, ¿no? Del que te digan que no o dejarte llevar por lo que ha pasado otras veces o bueno, esa especie de ¿Vale? prejuicios quizás, ¿no? Y eso yo supongo que a la hora de comunicar eso se nota desde el otro lado, ¿no? Que ya vas con miedo, como con el freno echado. Creo en la pasión de creer en lo que uno quiere contar o lo que quiere pedir en este caso, pero sí que es verdad que en mi caso particular yo muchas veces dejo de decir cosas o de pedir cosas por ese miedo al rechazo, ¿no? O al no. Vale. Por Súper ahí podría ir. interesante, súper interesante lo que estás comentando. Ese miedo, esa mochila, ¿no? Esa mochila que tenemos. Precisamente lo que intenta transmitir esta metodología es que tiene, voy a hacer un poco de broma, ¿no? Pero tiene algo zen, algo místico casi, casi, ¿no? Vamos a liberarnos de los miedos y de esos prejuicios que tenemos respecto a posibles respuestas. Pero es que es así. Es que ese es el objetivo, precisamente, liberarnos de esta no responsabilidad, ¿no? Pero de este miedo que mencionas cuando nos relacionamos es igual, con quien sea, ¿sí? Am, También lo que decimos nosotros es, no tenéis por qué tener la respuesta a todo. Y no pasa nada, es una buena respuesta. Decir, no sé la respuesta, pero en cuanto pueda te la daré. No hay absolutamente ningún problema. Siempre que se diga de manera franca y de manera real, no hay que tener miedo, ¿vale? Esa transparencia también forma parte, es decir, las relaciones con nuestros donantes se basan en esa transparencia y confianza. Si nosotros no somos capaces de generar esa transparencia y confianza, incluso con aquellos fallos que tenemos, esto se nota, acaba traspasando, ¿no? La frontera de la conversa. Am, el otro día hice un ejercicio con otro proyecto que tengo y también os animo a hacerlo, ¿vale? Y os explico cómo fue, porque nos ayuda a darnos cuenta de que aquello que nosotros comunicamos muchas veces no es lo que acaba recibiendo el receptor de la conversa, ¿vale? Os explico para que entendáis. Con un grupo de unas 10 fundaciones con las que estoy trabajando, les hice un ejercicio. Recordáis que en la primera sesión os pedí ese storytelling, ¿no? De que explicarais vuestra misión y quién sois, etcétera, etcétera. Y les hice que cada uno, hicieron grupos de dos, le explicara al otro qué es lo que hacían, esa misión y esa visión, programas, etcétera, etcétera. Y luego hice que cada uno explicara lo que el otro le había comentado. Juego ese del teléfono, ¿no? Un poquito. Los resultados fueron es decir, te decían, no, no, pero yo no te he dicho esto. Esto no es así. No me has entendido bien. Bla, 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 ¿vale? Entonces, era muy interesante porque te dabas cuenta de que gente responsable con cargos de responsabilidad, es decir, gente de fundraising, de comunicación, no estaban, se transmitían algo, pero el receptor no recibía qué. Con lo cual se daba un choque ostras, era chocante, ¿no? Decir, no, no.
no hacemos esto, hacemos otra cosa, pero tú lo has entendido de aquella manera. ¿Por qué os explico esto? Porque intentemos también liberarnos de este corsé, ¿no? De esta chaqueta que llevamos tanto tiempo puesta a la hora de hablar con el donante. Intentemos siempre también simplificar las cosas, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Si no, voy a seguir un poquito. Vale, vamos allá. Conectar. Vamos otra vez al principio. Aquí vamos a pasar por las diferentes fases. Como os he dicho, un ejemplo de conectar. Hola Dan, buenos días, soy Ignasi, ¿vale? De la fundación, lo que sea, y te llamaba para comentarte unos temas. Tienes 5 minutos. Si me dices que no, fantástico, no pasa nada, no hay ningún problema. Hay otro, ¿vale? Aquí, incluso aquí alinearíamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por esta información, o gracias. Pasaríamos a ser curiosos y preguntar, ¿hay algún otro momento en el que pueda llamarte? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quedamos de esta manera y celebramos que nos haya atendido 5 minutos, ¿vale? Es muy genérico. Cuando hablamos de alinearse, ser curioso, celebrar, la celebración puede ser, entre comillas, cualquier cosa, pero siempre celebramos con algo, ¿vale? Celebramos o destacamos algo positivo de la conversa que hemos tenido. ¿Sí? Nos alineamos. Importantísimo. ¿Por qué te estoy llamando? Si no si no fijamos bien los límites de esta conversa, del objetivo y del por qué hemos iniciado esa conversa, del por qué hemos llamado, estamos fallando un poco en esta metodología. Hay que dejar muy claro desde un principio. Mira, Adán, como te comentaba, quiero hablar contigo unos temas que son, pues, tengo un proyecto, yo sé que estás muy interesado en proyectos de infancia en Sierra Leone, ¿vale? Y quería explicarte uno de estos proyectos que quizás puedan interesarte para una posible colaboración, ¿vale? Hemos dejado muy claras las bases. El donante sabe por qué le estás llamando, ¿sí? No hay medias tintas, no hay engaños. Esto no es te llamo para venderte un módem o una nueva línea de teléfono o un nuevo plan ADSL, ¿vale? Vamos a dejar muy claro el por qué y vamos a tratar al donante con muchísima responsabilidad y profesionalidad, ¿sí? Una vez hemos explicado esto, vale. ¿Te parece bien entonces? Y aquí pasaríamos a esta flecha, ¿vale? ¿Te parece bien entonces que te explique un poquito el proyecto? ¿Crees que te puede interesar? ¿Vale? Cuando decimos be curious, ¿sí? Aquí estamos intentando transmitir dos cosas. Hemos explicado el por qué y vamos a preguntarle, ¿vale? Estaría junto a la fase de petición un poquito, qué es lo que le puede interesar, ¿vale? Explicaríamos, mira, pues este proyecto hace tal, 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 pues estamos construyendo unas letrinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conoces un poquito cómo funciona este tipo de proyectos? Si es que sí, pues fantástico. Pues mira, te lo explico un poquito más. Hacemos letrinas para bla, 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 lo que sea. ¿Sí? Podríamos preguntarle también, ahora veréis ejemplos de preguntas, podríamos preguntarle también si alguna vez ha visitado algún país en cooperación internacional, ¿vale? Recordad que tenemos que ser curiosos, tenemos que intentar conocer al máximo. A veces estas ramificaciones, y recordad lo que os decía un poquito de ese pitch de ventas, ¿no? Que a veces tenemos en la cabeza, no vamos con ese patrón tan fijo. Y en esta parte de aquí es crucial la escucha activa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer preguntas abiertas, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante. Las preguntas abiertas para nosotros son clave. No tenemos que generar preguntas cuya respuesta sea sí o no, ¿vale? Vamos a intentar que el donante, el legatario, abra un poquito su corazón y nos explique más cosas sobre él para conocerle mejor, ¿sí? Y para poder también transmitirle esa información que creemos que es interesante. Una vez hemos pasado esta fase, imaginad que estamos en una petición. Perfecto. Pues ya te he explicado todo el programa. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Hay algún otro tema que que creas que necesita un poquito más de aclaración?
no hay que tener miedo de hacer las preguntas así, ¿vale? Ahora veréis un poquito que hay algunas preguntas que son, ya veréis que para nosotros no son fáciles de hacer y habrá que encontrar nuestro propio vocabulario. Si es que sí, si nos ha dicho, sí, pues mira, lo tengo todo claro. Mira, ok, pues si me permites, te pasaría a explicar cuál es la necesidad económica que tiene este proyecto. Y pasaríamos a la fase de petición, ¿vale? Ah, pues mira, qué raro. Se han saltado diapositivas. A ver, dejadme que la busque. Ah, no, está aquí. Os he explicado. Se ha colado. Vale, estaba aquí. Pasaríamos a la fase de petición, ¿vale? En la que pediríamos. Esto os estoy explicando el caso, sobre todo para las peticiones, ¿vale? Y pediríamos. Pues mira, te quiero solicitar 5.000 euros, los que sean. Que nos da una respuesta positiva, fenomenal. O si te parece bien, te enviaré los próximos días toda la información y cómo hacer esa donación. ¿Sí? Perfecto. Nos alinearíamos. Bien, me cuesta un poquito esto. Nos alinearíamos, ¿de acuerdo? No tengo nada más por mi parte que transmitirte y quería agradecerte de nuevo pues tu colaboración o tu participación, lo que sea, ¿sí? Y antes de irme, quiero compartir contigo una muy buena noticia que nos ha llegado desde este proyecto en Sierra Leona. Bla, 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 bla. Y se lo explicamos, ¿vale? Os acabo de poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros lo que hacemos cuando implantamos esta metodología con nuestros fundraisers es hacer mucho roleplay, ¿vale? Muchísimo, para que ellos entiendan cada paso. Para mí, puntos clave, ¿vale? Claves, claves, claves. Más que seguir siempre al pie de la letra esto. Pedir permiso, ¿vale? Imprescindible desde mi punto de vista. Pedir permiso a cada momento para pasar a una siguiente fase, ¿sí? Si es un buen momento para ellos. Si les podemos explicar el motivo. Cuando explicamos el motivo, sí podemos pasar a si les interesaría colaborar o si quieren que les enviemos más información. No tiene que ser por qué ser, sea el tema que sea, ¿vale? Imaginad que pues, no tenemos su email correctamente. No pasa nada, algo tan sencillo, siempre es de pedir permiso en cada fase. Luego, alinearse, siempre dejar claro el motivo, ¿vale? No nos olvidemos de esto, porque es que si no, el donante va a ir perdido. Desde un principio, explicar el motivo, ¿sí? Cuando pasamos a estas dos fases de ask y be curious, aquí es un poquito ya territorio comanche, ¿vale? Lo digo tal cual, porque pueden salir muchísimas cosas. Si recordáis, en la fase de cualificación hay una primera llamada. En esta primera llamada, este sistema es clave, ¿vale? Incluso además damos un guión de llamada, sobre todo con preguntas que nos van a ayudar a descubrir más de ese gran donante. No os podéis imaginar las conversas que tiene nuestros fundraisers con sus donantes. Espectaculares. Es decir, podemos acabar sabiendo el árbol genealógico de toda la familia. Eso es bueno, si nos interesa, ¿sí? Podemos saber muchísimas cosas, además de los conceptos o de los intereses y motivaciones básicas. Siguiente fase, siempre volver a alinearse antes de cerrar las conversas, ¿vale? Muchísimas gracias por este tiempo, bla, 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 bla. Con toda esta información, pues ya te contactaré o te seguiré enviando esto o te invito a un evento o si te parece bien, ven a visitarnos un día, lo que sea. Y celebramos, ¿vale? ¿Qué dudas os surgen hasta aquí? O realmente, y esto lo podéis decir con total sinceridad, ¿eh? Porque estoy acostumbrado a muchísimas respuestas. ¿Esto os suena a una entelequia, un rollo que esto es imposible nos va a costar mucho, no es tan complejo como parece, va a ser fácil? ¿Cómo lo veis? Y de verdad, sin tapujos, ¿eh? Bueno, Ignasi, yo, perdona que es que no tengo cámara, yo no lo veo difícil, a mí lo que me pasa es un poco de vergüenza, ¿no?
de tener que llamar por teléfono para pedir, y es lo que me pasaría, pero bueno, no habrá que echar cara. Y bueno, sí es verdad que a lo mejor el primer contacto, al no tener un face to face como tú comentas, eso parece que hace que quite un poco más la vergüenza. Ya hemos pasado la primera fase en el que hemos solicitado lo que queremos y demás, y el final es vernos, y creo que ya ese final sí es más positivo. No sé. Vale, cuéntame, ¿por qué hay vergüenza? ¿Por qué crees que tenéis vergüenza? Bueno, es que nosotros no hemos estado todavía haciendo este tipo de trabajo en nuestra entidad. Vamos a empezar ahora, por eso el tema de la formación. Entonces, bueno, no sé explicarte muy bien la vergüenza. No, Será. te entiendo, te entiendo. Si además nunca lo habéis hecho, hay mucho miedo a romper esa frontera. Yo pienso también que, bueno, que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que siempre hemos ido de pobrecito, a ver, y ahora pues tenemos que dar otro giro, y que, bueno, y que necesidades económicas creo también que tienen la mayoría de las empresas. Entonces pueden decir, bueno, tú estás pidiendo, pero es que yo, mi empresa, no sé. A mí me da un poco de vergüenza, y la verdad que esta sesión me está viniendo estupendamente, porque el miedo que yo tenía era ese, el cómo iniciar, el cómo empezar, el cómo pedir. Y me está quedando súper claro, la verdad. Tenéis que sacaros ese miedo, ¿vale? Es decir, el donante os está dando su apoyo porque quiere. No le estamos obligando, no le estamos poniendo una pistola, ¿vale? Entonces es un acto voluntario la donación. No tengáis miedo, de verdad, sacaros ese lastre que tenemos en este sector. No hay que tener miedo de pedir, no hay ningún problema. Al revés, os vais a dar cuenta, y nosotros lo vemos mucho, cuando empezamos a implantar programas de grandes donantes, herencias y legados, os sorprenderíais las reacciones de la gente, que a mí lo veo cada día. Ostras, este donante, que nunca nadie le había dicho nada, simplemente por el hecho de llamarle, presentarme, saber de él, lo que sea, me ha hecho un donativo de X, Y o Z, ¿vale? Esos son los primeros pasos. Claro, yo creo que también que la falta está en eso, en comunicarnos y decir las necesidades que tenemos. Que cuando hay muchas empresas que no te conocen o que no saben qué necesidad tienes, evidentemente ellos no van a ir brindándotelo, pero una vez que tú se lo explicas, yo creo que hay más personas que quieren ser donantes a entidades como nosotros de las que realmente sabemos. Perfecto. Una cosina, yo creo que al final lo que tú estás comentando de conectar, a veces somos o queremos ser tan extremadamente educados o formales o comedidos o lo que sea, que mandamos unos correos que dan vueltas a una cosa, que suenan hasta un pelín pedantes, yo creo, como con determinado formalismo. Y quiero decir, sí es necesario, pero yo creo que con esto que nos estás diciendo, ese primer paso de esperar o pedir permiso para que sea la otra persona la que nos diga en qué momento hablar con él o en qué momento contarle todo eso que intentamos resumir de la manera más educada y precisa posible en un primer contacto, en un correo. Claro, es un cambio de mentalidad. Es verdad que es difícil. Yo creo que es complicado, pues lo que tú dices, esa base de práctica y de pues que pues empezar eso, a ponerlo en práctica. Pero sí que a veces creo que cometemos el error de dirigirnos a personas que pueden ser donantes, intentando contarles todo en un primer correo y de manera, no sé, como que no suena ni siquiera cercana, ni siquiera es lo que somos igual, ¿no? Ni siquiera reflejamos cómo somos la propia persona que le está mandando ese correo, ¿no? No sé si me explico. Explicas de maravilla. Y yo cuando digo esto, me vienen a la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Primero, y ya lo hemos hablado alguna vez, el lenguaje que estamos utilizando cuando explicamos lo que hacemos. ¿Sí? Os decía el ejercicio anterior que he hecho con estas fundaciones. Cuando acabé la formación yo les dije, vale, todo esto ha sido muy interesante. Pero pensad una cosa también, lo habéis explicado como profesionales. Habéis utilizado una terminología que ya os digo yo que el 50% de la gente no se va a enterar de lo que estáis hablando. ¿Vale? Y eso es una barrera que hay que romper. Esos tecnicismos que utilizamos a la hora de comunicarnos son claves. Es decir,
¿El donante va a entender lo que es una situación de inseguridad alimentaria, lo que sea? Ojo, ojo que le estamos diciendo. No es más fácil decirle vamos a dar de comer sopa a X, Y, Z, o voy a comprar unos colchones porque no tengo, ¿vale? Entonces, reflexionemos también sobre ese vocabulario, ¿vale? Dos, y también os voy a poner un ejemplo que tuve ayer, ¿no? Con un centro de investigación de Barcelona. Ellos mandan unos correos, ¿vale? Con los certificados fiscales. Y ahí tuvimos el debate porque había como dos escuelas. Una escuela que decía, no, yo envío el certificado y además les voy a pedir que me hagan un donativo. Otro. Y otro decía, no, yo creo que hay que ser un poquito más prudentes, el certificado es el certificado, ¿vale? Y luego ya pediremos de otra manera. ¿Qué eso estoy intentando decir aquí? Esa estrategia que vamos a usar es clave. Tú decías, ¿no? Esa educación, esa diplomacia, etcétera, etcétera, va a ser una decisión que vais a tener que tomar respecto a vuestra estrategia comunicativa. Esta metodología lo que os permite es saber si la podéis usar o no la podéis usar. Es conocer cómo es ese donante, ¿vale? Y vais a tener que adaptaros a ellos. De nuevo, un programa de grandes donantes, como sabéis, exige mucha personalización, mucho adaptarnos a ese donante, a esa persona que tenemos ahí. Y esta metodología nos ayuda a conocer cómo es, ¿sí? Y por lo tanto, en función de lo que nosotros vayamos conociendo, adaptaremos. ¿Cómo se acabó la discusión, el debate de ayer respecto a esto? Pues que al final era tan sencillo como un poquito investigar y preguntar. Oye, mira, te enviaré el certificado de nación. ¿Te gustaría recibir además un poquito más de información sobre un proyecto que tengo y que ahora necesita fondos? Pues se pregunta. Y la respuesta puede ser, bueno, pues mira, quizás sí, me viene bien ahora. O te dirá, no, ¿vale? Evidentemente un poco de sentido común siempre. Si nos acaba de hacer un donativo de 10.000 euros, no vayamos a preguntarle al mes siguiente si quiere hacer otro, ¿vale? Un poquito de lógica también aquí. Pero rompamos esos tabús para preguntar, ¿sí? Sigo un poquito más adelante si no hay ningún otro comentario. Vale. Aquí intentamos explicaros un poquito qué es lo que acabamos o lo que al final necesitamos entender un poquito de esos donantes, ¿no? Fijaros en los ejemplos. Tenemos una persona, ¿no? Una mujer, y ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de conocerles, pues que nunca tuvo la oportunidad de aprender un instrumento. Pues, ¿cuál es su pasión? Pues la música. Y colabora con una entidad que ayuda a niños en riesgo de exclusión social, por poner un ejemplo, a tocar un instrumento. ¿Sí? Un CFO, un Financial Officer, perdió un hijo por drogadicción. Es algo que no nos es ajeno, ni mucho menos. ¿Cuáles son sus intereses? Pues un programa de rehabilitación. Como veis, hay muchas circunstancias, pero vemos dos cosas muy claras. La palanca, lo que llamamos también un trigger, ese disparador, ese evento, ¿vale? Que tenemos que intentar hacer el esfuerzo de conocer qué es lo que le llevó a colaborar con esto. Porque es muy fácil decir, o sea, entender, no, porque hacéis muy buen trabajo. Ya sabemos que hacemos un muy buen trabajo. Pero ¿por qué nosotros? ¿Qué es lo que te llevó hasta aquí? ¿Sí? Y cuando vayamos conociendo esto, a veces las respuestas pueden ser, mira, pues porque siempre lo he hecho, por tradición familiar. Bueno, pues la tradición familiar también es una palanca, ¿vale? También es un motivo. Y esto hay que conocer. Pues si es por tradición familiar, siempre podemos, en nuestras comunicaciones, por ejemplo, hacer referencia a las aportaciones que habían hecho sus familiares, lo que sea, ¿vale? O diseñar un estilo comunicativo, una estrategia en la que pues, tengamos en cuenta esa tradición. ¿Mm? Como veis aquí, son diferentes ejemplos. Pero, importante, conocer siempre esas motivaciones. Y el Permission-Based Tasking nos permite llegar hasta aquí. Voy a seguir un poquito. Vale. ¿Veis aquí? Esto es la matriz que nosotros llamamos del ciclo de alineamiento. Es
Como os decía inicialmente, al inicio de la formación, de la sesión, nosotros no elaboramos un pitch con esos arbolitos de si nos dice sí y esos workflows que van de arriba a abajo, posibles respuestas y tal. Pero sí que creemos que hay algunas temáticas, algunos asuntos, ¿vale? Formaría parte de esa alineación de por qué estoy llamando yo a ese gran donante, ¿vale? Para conocer, para identificar, para conocerlo un poquito más, para aumentar la conexión, ¿vale? Para preparar un donativo, para... ¿Veis? Etc, etc, etc. Para cada una de estas situaciones, que son las más habituales, sí que hemos preparado algunos tipos de preguntas que nos ayudarán a avanzar en ese objetivo, ¿vale? Cuando estamos conociendo al donante, pues preguntas tan sencillas como las que vemos aquí. ¿Cuál es su medio de comunicación preferido? No tenemos por qué decirlo así, ¿vale? Y esto también es clave de esta sesión y de esta formación. No tenemos que repetir como loros las preguntas que hay aquí. Es tan sencillo como decir, ¿y prefieres que te lo envíe por correo o por teléfono? ¿Vale? Y ya está, y estamos preguntando exactamente lo mismo con nuestras propias palabras, que también es muy importante, porque si no, se va a notar que estamos leyendo aquí un guión, ¿sí? Segunda pregunta, ¿qué es lo que más les satisface en la vida? Aquí es lo que os decía, los americanos no tienen ningún tipo de tabú para nada. ¿Por qué se plantea esta pregunta? Bueno, pues para saber hacia dónde va esa persona, ¿vale? Aquí, en nuestra cultura, esto es algo que muchas veces no se consigue y ni se pregunta, ¿vale? ¿Por qué os lo digo? Bueno, puede salir una conversación, algo tan sencillo y bueno, y cuando usted se jubile, ¿qué le gustaría hacer? ¿Vale? Se puede hacer una pregunta así, no es tan rara y estaríamos entrando en ese terreno, ¿vale? ¿Quiénes han sido para ustedes modelos o mentores influyentes? Otra pregunta, ¿vale? Que los americanos te lanzan y te dirán Martin Luther King, Donald Trump, o vete tú a saber qué barbaridad te sueltan, ¿vale? Se pueden buscar otras palabras, ¿vale? ¿Hay alguna persona, algún personaje histórico que le haya marcado, ¿vale? ¿O qué recuerda de su juventud? Cositas así que nos van a ayudar. ¿Por qué le gustaría ser recordado? Ojo, pregunta para legatarios, ¿vale? Muy importante. ¿Has pensado alguna vez en cuando tú no estés, cómo te gustaría que continuaran las cosas? ¿Vale? Fijaros que vamos jugando un poquito con el vocabulario. Sigamos. No os voy a hacer la equivalencia para cada una de las preguntas, ¿no? Pero ya veis un poquito hacia dónde van los tiros, ¿vale? Son preguntas muy abiertas. Eso sí, quiero que os quedéis con ese concepto. Preguntas que harán hablar al donante. Y eso es importantísimo. ¿Cuáles son las cosas más importantes que le conseguiría conseguir este año? Menuda pregunta. Yo qué sé, que me toque la lotería, ¿vale? Vamos a buscar otras maneras de decirlo. ¿En qué se inspiró para apoyar nuestra organización? Ojo, esta sí, muy clave. ¿Por qué empezó? ¿Cuándo? He visto que empezó a donar en 2015. ¿Qué pasó ese año? ¿Que conoció a alguien? ¿Vale? ¿Cómo es que empezó a colaborar con nosotros? Esto lo podemos preguntar con mucha más naturalidad. ¿Qué le motiva a seguir donando? ¿Vale? ¿Hay algún proyecto en concreto que le interese más? Bla, 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 bla. ¿Vale? Como veis. También temas de transparencia. ¿Quiere participar de algún modo en nuestra organización? Ostras, ¿le gustaría venir a alguna asamblea? ¿Quiere conocer los proyectos? Lo preguntamos. Fijaros que vamos a conocerle. No tiene que ser todo en la misma conversa, sino esto sería un interrogatorio, ¿vale? ¿Qué le gustaría saber de nosotros? ¿Quiere conocer nuestras cuentas? No hay ningún problema. Yo se las enseño, ¿vale? Bla, 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 bla. Seguimos un poquito. Vale. En la fase de petición, muy importante algunas de las preguntas que vemos aquí. ¿Vale? Olvidaros un poquito de esta traducción, que es muy literal, pero como veis, algunos objetivos y cosas clave están aquí. ¿Vale? ¿Puede explicar su proceso de toma de decisiones? Evidentemente no vamos a preguntar esto, pero este proyecto, no lo sé, ¿quiere hablarlo con alguien de su familia?
lo ha hablado con su mujer, a su mujer le gustaría conocer un poquito, cosillas así, ¿vale? Lo podemos preguntar. Y vamos a conocer un poquito más cómo funciona su cabeza, cómo es él o ella. ¿Qué permitiría donar esa cantidad? Esto, pues si vamos a pedirle 5.000, ¿vale? Fijaros que antes viene la parte de, ¿hay algún, os lo traduzco, ¿no? Mira, tengo este proyecto, no sé qué. Necesitamos unos 25.000 euros. Yo sé que esto se excede de lo que usted puede donar, pero ¿cree que hay alguna cantidad? ¿Nos podría ayudar con alguna cantidad específica? Y dejamos que hable. Si nos dice X, pues perfecto, fenomenal. No le pongamos la respuesta antes de tiempo, ¿vale? Para que no se nos quede corto, porque esto pasa mucho. Quería pedirle 5.000 y resulta que podía dar 10. No, vamos a dejar que hable, ¿vale? Como veis, cuando ya enviamos, pues hay unas determinadas preguntas. Decisión de no donar, importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? ¿Porque no puede? ¿Porque no es un buen momento? ¿Hay algo que hayamos hecho mal? Se puede preguntar, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Tengo una organización del País Vasco que ha perdido su mayor gran donante y nadie sabe qué ha pasado. Nadie. Eh, se lo comunicó el responsable de fundraising y dijo motivos internos. Como os podéis imaginar, es una hecatombe, ¿vale? Estamos hablando de mucho dinero al mes. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha tomado la decisión de reunirnos con esta persona, preguntar, explicar y van a seguir esta metodología, evidentemente con todos los matices que queráis, pero van a preguntar y el gran donante ha accedido. Es importantísimo. ¿Qué hubiera pasado en vuestro caso? ¿Hubierais hecho lo mismo? ¿Le hubierais contactado para buscar un momento, para tener esa transparencia, para preguntar, con miedo, sin miedo? No hace falta que me contestéis. Esta organización ha tomado la decisión valiente. Voy a preguntarte, ¿qué ha pasado? Y si realmente al final la decisión es así, pues no pasa nada. Pero van a poner toda la carne en el asador para que esto no vuelva a pasar y para comprender qué ha pasado. ¿Sí? ¿Alguna experiencia así habéis tenido de algunos grandes donantes que han dejado de donar de un día para otro y no sabéis qué ha pasado? ¿Y nadie ha hecho nada? Nosotros teníamos una empresa que no, bueno, no era un gran donante, era una empresa de aquí, bueno, que nos donaba, sobre todo en Navidad, 300 euros. Y este año pues no nos lo ha donado y no hemos llamado preguntando por qué no nos lo han hecho. Vale. Pero bueno, lo volveremos a hacer. Lo haremos, o sea, no lo volveremos, sino que no lo hemos hecho, lo haremos. Lo preguntaremos. Claro, llamad y preguntad qué ha pasado. ¿Con quién hablabais normalmente? Sí, bueno, con el gerente de la empresa. Sí, es verdad que yo lo he llamado varias veces y no he tenido respuesta de devolución de llamada. Y eso a lo mejor, pero no para explicarle el motivo de por qué no nos han donado este año, sino por otra cosa. Y no Vale. he tenido devolución de llamada y eso la verdad que me ha hecho en no seguir insistiendo. Vale, ya has dejado claro que el motivo era otro, ¿eh? No era ese. Sí. Vale, vale. Es decir, te has alineado y has explicado con transparencia y claridad por qué estabas llamando. Vale. Yo os recomiendo que intentéis averiguar qué ha pasado. Sí. En nuestro caso, para eso nos sirvió mucho creo que fue la tarea 2 que nos mandaste, o la 3, no sé, la que había que hacer el gráfico con las cantidades, lo que se iba, lo que venía, claro. También yo creo que depende mucho del momento vital de cada entidad, ¿no? Pues nosotros en nuestro caso, desde hace 3 años, con una nueva gerencia, en el que antes no es que fuesen malas cosas, pero se hacían de otra manera y no había, digamos, un control igual tan exhaustivo, o lo que llegaba, pues muy bien, pero no se trabajaba en fundraising o similar. Y claro, sí que nos dimos cuenta que había algunos donantes repetidos en años anteriores que ahora que llevaban pues
un tiempo sin hacerlo. Pues en algún caso nos enteramos que era porque les había ido mal y sí que tenemos como la causa sin consultarlo, pero en otros no. En otros sí tenemos alguna empresa que estaba haciendo algún tipo, sea pequeña, mediana, ¿eh? No estoy hablando de grandes donantes en ningún caso. Pero, pero sí que, claro, que con ese ejercicio nos sirvió para, pues primero vamos a ver qué ha pasado con estas cosas y asentar un poco lo que tenemos y, y luego hacerlo. De hecho, estaba pensando en alguno de ellos cuando estabas explicando toda esta matriz, cómo también recuperar ese contacto, ¿no? Que casi es como hacerlo nuevo, básicamente, aunque no sea así, pero bueno, pensaba en ello cuando te escuchaba. Vale. La mejor arma que tenemos las organizaciones sin ánimo de lucro, y yo creo que casi en la vida, es la verdad. Es esta. No pasa nada, no hay que tener miedo. A veces los donantes fallecen y no nos enteramos. Pero si fallecen y nos enteramos, también estaría bien, y esto es como un paréntesis, bueno, pues tener un pequeño protocolo, ¿no? De pésame, a llamar a la familia, etcétera, etcétera. Respecto a esto, precisamente ayer también comentaba con esta organización que os decía, yo os recomiendo a nivel de conciliación bancaria, y no sé si tenéis CRMs o lo que tengáis, siempre estar alerta de esos donativos que tenían que entrar, ¿vale? Es decir, tenemos que saber lo que tiene que entrar de manera normal y habitual y estar alerta por si no entran, ¿vale? Porque si no entran hay que tener ese disparador, esa alarma, para activar algún tipo de acción, de protocolo y saber qué ha pasado, cómo es que no ha entrado ese donativo. Y de la misma manera, nosotros también recomendamos, cuando hay un donativo no esperado, que automáticamente 24-48 horas se agradezca y entre dentro de la rueda de los grandes donantes o del segmento que sea, ¿vale? Eso tiene muchas exigencias también a nivel financiero, porque hay que estar casi cada día controlando la cuenta bancaria, ¿vale? Que es algo que, pues la verdad es que no es muy divertido. Pero bueno, algún tipo de sistema, ni que sea semanalmente, también os recomiendo, ¿vale? Sobre todo en el tema este de donaciones que esperamos y que no se han llevado a cabo. Tiene que ser ahí un verdadero disparador, ¿vale? Voy a seguir. No sé si hay algún comentario más. La fase, esto tendría que estar antes, otra vez que con una diapositiva. Vale. La verdadera demanda está en la preparación, ¿vale? Esto, un poquito como resumen de lo que os decía, ¿no? Estas llamadas tienen un objetivo, estas conversas tienen un objetivo. Ese rol de facilitador, de partner, si estamos bien preparados, va a ser mucho más fácil pedir, va a ser mucho más fácil conectar, etc, etc. Vale. Ideas o grandes puntos clave cuando vamos a tener que hacer una petición, ¿sí? Practicar el interés por los demás. De aquí otra vez, como somos americanos, pues esas frases tan de Paulo Coelho del fundraising, ¿no? Pero practicar el interés por los demás está alineado con esa curiosidad. Ya habéis visto un poquito la retahíla de preguntas que nosotros recomendamos. ¿Por qué hay que conocer? Hay que tener curiosidad. Así de sencillo. Porque si no los conocemos, nunca vamos a poder encontrar ese nexo de unión, ¿vale? Estar presente de forma auténtica y sincera. Venga. En mi resumen sería, ya os he dicho al principio, si no estamos preparados para tener una buena conversación tranquila, centrada, en la que escucharemos, en la que no nos pondremos nerviosos, porque lo que sea, no la tengáis, ¿vale? Vamos a intentar ser nosotros mismos en nuestra mejor versión, ¿sí? Yo huyo mucho de estas frases así un poquito, como os decía de Pablo Coelho, pero sí que es cierto que hay cosas que son así. Si no estamos de humor, no lo hagáis. Lo resumiría de esta manera, ¿vale? Céntrese en el impacto de vuestros programas. Evidentemente, pues, cuando vamos a pedir, vamos a tener que hablar del impacto que tienen nuestros programas. Recordad, resultado no es lo mismo que impacto. Sé que soy muy pesado con esto, pero resultado no es el impacto. El impacto es mucho más que un resultado. Un programa tiene muchos impactos. Beneficia la vida de muchas personas, no solo el beneficiario directo. ¿Sí?
Pensar primero en las situaciones y preparar las preguntas. Lógicamente, si tenemos una petición, vamos a dibujar un poquito esas posibles situaciones. Y hablar poco para dejar hablar a la otra persona, ¿vale? Esas preguntas que van orientadas a escuchar. Vamos a dejar que el donante se encuentre cómodo y nos explique, y nos hable, ¿vale? Crear tu propio lenguaje. Uy, esto se ha visto esto está muy pequeñito. ¿Lo veis bien, más o menos? Sí. Eso que os decía, ¿vale? Tenéis que encontrar vuestra propia manera de hablar con los grandes donantes. Sed vosotros mismos, ¿vale? Y otra vez parece algo muy místico, pero haced lo que os digo, practicad con vuestro entorno, ¿vale? Ese permission-based tasking. Y poco a poco veréis que lo vais a naturalizar y vais a conseguir muchísimas más cosas. Sencillez, tranquilidad, ¿vale? Y hablad con vuestras propias palabras. Ni se os ocurra hacer las preguntas que hemos visto antes, ¿vale? Tal cual, porque se van a ir asustados de lo que les estamos intentando preguntar. Vamos a seguir un poquito, nos quedan unos minutillos. Vale. Veis que esto ha salido en las conversas que hemos tenido. Miedo, perfección y ego, ¿vale? Miedo, lo hemos hablado, ese miedo a que nos digan que no. Miedo a no tener todas las respuestas. Miedo a que nos pregunten algo y no tengamos el día. Miedo a cualquier cosa, ¿vale? Sí, es normal y lo vais a tener. No pasa nada. Pero a medida que lo practiquéis va a dejar de existir ese miedo, ¿vale? Ya os vais a dar cuenta. Perfección. Yo cuando ya trabajo con fundraisers más avanzados, les digo, olvidaros totalmente del permission-based tasking. Ya está. Sacaros de la cabeza esa imagen que tenéis aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y esto es normal al principio, estaréis con la cabeza, vale, me he alineado o he sido curioso, he celebrado, ¿vale? Con la práctica llega, ¿vale? Y esto aquí es al final olvidaros de todo esto y cuando lo tengáis naturalizado, no tendréis en la cabeza los pasos, los colorines, las flechas, de si he pedido permiso o no he pedido permiso, ¿vale? Para mí, una de las claves en esto es tratad como os gustaría que os trataran a vosotros. Educación, sencillez, ¿vale? Pedir permiso y tranquilidad. Ego. ¿Qué quiere decir ego aquí? No quiere decir el ego, todos tenemos ego. Quiere decir esa mochila que llevamos de prejuicios que va junto al miedo, ¿vale? Ese marco mental que tenemos antes de tener las conversas con alguien. Esto nos pasa siempre. Voy a llamar a mi madre. Me va a soltar el rollo de no sé qué, ¿vale? Si nos pasa en nuestro día a día, nos pasa en nuestra vida profesional, ¿vale? Por lo tanto, si lo practicáis con familiares, puede ser muy divertido. Ya veréis. Si queréis algo de vuestra madre o vuestro primo, hermano o quien sea, y utilizáis el permission-based tasking, os vais a dar cuenta de cómo vais a revolucionar las relaciones familiares. Y poquita cosa más. Aprender a ponerse en el lugar del donante, ¿vale? Estos son los ejercicios, entre comillas. No tener miedo de seguir preguntando al donante, ¿vale? Y poner la mano en el corazón. Pues al final sí. Sí, porque trabajáis en lo que trabajáis y creéis en lo que estáis haciendo y esto se nota. Como os decía, no vendéis módems, ni fibra, ni ruedas de recambio, ¿sí? Así que forma parte también de esto. 4 tips antes de acabar y pasar a escucharos un poquito y explicaros la tarea. Lo hemos visto. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Muy importante para el tema de herencias y legados, ¿vale? No hace falta decirlo así, os lo vuelvo a recordar, pero para mí esto es clave cuando estamos trabajando con herencias y legados. La próxima sesión lo veremos con más detalle, pero como veis, hemos seguido un poquito, todas estas sesiones han tenido una narrativa y un objetivo, ¿vale? Hemos ido conduciendo las cosas para que lo entendáis de manera global. La última
sesión va a ser un poco técnica a nivel de cómo funcionan, ¿vale? No hablaremos tanto de aspectos legales, que seguro que los conocéis, pero de un poquito de la psicología, de qué nos encontramos cuando estamos con un programa de herencias y legados. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Es uno de los triggers, es una de las palancas clave en herencias y legados, ¿vale? ¿Qué te gustaría dejar cuando tú no estés? ¿Sí? Y en según qué fases de la vida, esta pregunta, ya os aseguro yo, que despierta horas y horas de conversación. ¿Mm? ¿Qué es lo que más te apasiona en tu vida en este momento? Esto para donantes que tengáis ahora en cartera, ¿vale? ¿Qué te motiva? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes algún hobby? ¿Vale? Cosillas así se pueden encontrar, se puede saber. Pensad, y esto vuelvo a hacer el hincapié, un responsable de grandes donantes, nunca lo olvidéis, es un personal shopper de la solidaridad. Es el referente del donante en la organización, ¿vale? Y por lo tanto, vais a tener una relación humana, ¿sí? Va a confiar en vosotros, os va a tener como esa persona de referencia, con lo cual tenéis mucha responsabilidad también en eso. ¿Qué te hace seguir donando? Importante según qué fases, ¿vale? De nuestra relación con los donantes. No, es que siempre lo he hecho. Es que, pues mira, no lo sé. ¿Sabes qué? Sácame la cuota. Prepararos porque puede pasar, ¿vale? Pues mira, ahora que me has llamado, me he acordado de que tenía que darme de baja. Bueno, entraríamos en otra fase, ¿no? ¿Por qué no quieres seguir donando? ¿Mm? ¿Qué te inspira a estar involucrado con nuestra organización? ¿Vale? ¿Y qué es importante para ti a la hora de tomar la decisión de donar? Parece una tontería, pero también es clave. ¿Por qué donas esta cantidad? ¿Vale? Y no otra. Porque no puede, porque siempre he donado lo mismo, porque, pues mira, dono esto y ya haréis lo que os dé la gana, ¿vale? Esta pregunta, esta curiosidad, este aspecto, despierta también muchos interrogantes hacia nosotros, hacia cómo estamos trabajando como organización, ¿sí? ¿Por qué nos dan esta cantidad? Haceros esa pregunta. O menos o más. Les hemos explicado a qué sirve, bla, 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 bla. ¿Vale? Dicho esto, que ya os he soltado la chapa bastante, os escucho un poquito reflexiones sobre esta quinta sesión. Si os ha parecido interesante, si no, ya sabéis que no hay ningún problema. Si os choca, si lo vais a hacer, si no lo vais a hacer, un poquito de todo. Bueno, simplemente, pues como antes comentaba también Graci, Adán, en fin, creo que en eso estamos todos. Los miedos que tú has dicho que siempre nos han atenazado, ¿no? Y que esto es una buena manera para soltarlo y efectivamente tener una hoja de ruta que que nos permita olvidarlos, ¿no? Porque muchas veces, a nivel personal lo digo, pues muchas veces nos autolimitamos, ¿no? Es decir, damos ya por supuesto que nos van a decir que no y decimos, bueno, ¿y para qué vamos a llamar? ¿No? Es un poco como el chiste de la llave inglesa, ¿no? Que tú solo te cuentas la historia y al final no va a ningún lado, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista es interesantísima pues la estrategia que nos marca y que evidentemente pues la vamos a trabajar, eso lo tenemos claro. Además, Bueno, nosotros estamos aquí viendo, porque en esta ocasión le he dicho a mi compañera María Jesús, que es la que lleva el tema de comunicación conmigo y la ujú, captación de socios y todo. ujú, ujú. Y estamos hablando, ¿no? Que el contexto de cada asociación y de cada entidad es diferente. Aquí, por ejemplo, la atomización del sector es una de nuestras debilidades, porque, claro, muchos de nuestros socios y donantes que llevaban mucho tiempo con nosotros y han dejado de donar durante un tiempo, nos dicen que es que con vosotros ya he donado mucho tiempo, quiero ir a otra causa, ¿no? A otra causa social. Y entonces nosotros lo que les dejamos un tiempo en stand-by y luego intentamos retomar el tema, ¿no? Hay algunos que sí, que retoman y otros que siguen diversificando sus donaciones.
Así que eso es uno de los temas. Y después lo de los socios, pues hay algunos que están motivados por la causa, otros por los derechos de las personas a las que atendemos, otros por sensibilización y otros por tradición, porque sus padres han seguido siendo socios y siguen siendo socios. Nosotros lo que ahora estamos intentando, pues, es buscar nuevos grandes donantes, buscar nuevas donaciones, ampliar la base social y la recaudación a través de ampliación de cuotas de socios. Y nos queda una duda, porque nosotros nos hemos puesto en contacto. ¿Te acuerdas la carta de gran donante? Que Sí. dijéramos, nosotros hemos hecho una carta, pero la hemos enviado. ¿Lo habéis enviado La a un hemos gran... enviado. Y oye, que la envié y el mismo día que la envié, dos personas de la empresa me la leyeron. Ujú, Porque yo digo, puse recibo y todo eso con el Outlook. ujú, Y digo, mira, llegar ha llegado, lo han visto y ahora estamos esperando a que ujú. pase más o menos, porque hoy estamos de Rocío. Lo que pasa es que mi compañera y yo nos hemos quedado sin camino y sin Rocío para escucharos a vosotros. Entonces, estamos esperando y digo, vamos a darle un mes o una cosa así para que se ponga ellos en contacto con nosotros. No, 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 no. Llama, llama. ¿Llamo antes de un mes? Vamos, llama directo. ¿Cuándo la enviaste? La envié hace una semana o cosas así. Ya Es que puedes es muy llamar. mala ahora mismo es muy mala fecha, porque ahora mismo es el Rocío, lo sabéis, ¿no? Está Bueno, todas las carretas y toda España aquí en el Rocío. Entonces, ahora mismo seguramente esa empresa estará cerrada porque es festividad local por el Rocío. Entonces, espero, la semana que viene cuando termine el Rocío, van a venir pues abrumados. Van a tener un montón de trabajo, que se han quedado de las vacaciones. No sé, pero Coronada, perdona, ¿eh? sí. Estás dando por sentado muchas cosas. ¿Sí? Sí. Pues entonces, a ver, ¿qué me aconsejáis, Ignacio? No, yo tira millas. Llama, ¿Sí? llama, ¿Llamamos? llama. ¿Ya? Me ha pasado una semana. Nosotros, nuestro proceso de cualificación, ¿vale? Que enviamos Sí, esto, es sí, la carta y al cabo de 7 días llamada. la llamo. Que no pasa nada, pues al cabo de 3 días, en otro momento, a otra hora. Que no, pues a cabo de X días, ya no recuerdo cuál, a otro momento, a otra hora. ¿Vale? No pasa nada. Pero estás Sí. dando por sentado muchísimas cosas, que están de No, Rocío, que está cerrado. es que tú no te crees, no, 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 es que tú te crees que no es así. Aquí está todo cerrado, hasta los colegios, ¿eh? Como que se paraliza todo por el Rocío, que el Rocío Bueno, Paralizas hasta las carreteras. es que es que me está diciendo la compañera, se paraliza hasta la carretera, hay problemas de atasco, de carretera y de todo. Bueno, llamar, a ver, pruébalo, no pierdes nada. sí, ¿Vale? probaremos. Y además, Llamamos, fíjate también, la psicología del momento. sí. ¿Eh? Mm, Puede ser buena o puede ser mala. Según cómo se mire, igual es buena, porque estamos de Rocío, hay buena predisposición, mm, pillas al hombre alegre o a la mujer, da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí. No, si Bueno, está en el Rocío no me va a coger el teléfono. Está divirtiéndose. Y le puede molestar, porque la gente rociera y en este entorno el 90% son rocieros. bueno, sea lo que sea, aprenderás algo. Venga, pues nada, lo voy a hacer. Ya te diremos en la siguiente sesión. A ver qué pasa. Venga. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por todo y nada, seguimos avanzando también gracias a... Sí, os dejo la tarea, ¿vale? Si queréis, y si te tienes que ir, os dejo la tarea. Para mí Sí. la tarea es súper fácil, ¿vale? Mm, Quiero que uséis el Permission-Based Tasking. No hace falta que sea con un gran donante, porque no sé si estáis preparados o no, ¿vale? Si creéis que lo podéis hacer, hacedlo, ¿vale? Si no, utilizadlo con alguien interno, sin avisar, ¿vale? Alguien con quien necesitéis alguna cosa, algo, y me redactáis un poquito la experiencia. ¿Cómo fue? ¿Vale? De utilizar este Permission-Based Tasking. ¿Sí? Os pongo deberes muy fáciles, ¿vale? Pero sí que, sí, hombre, sí, que lo practiquéis y que me contéis un poquito esto, ¿vale? El Permission-Based Tasking, si no es con un gran donante, también podéis hacer una cosa con alguien de vuestro entorno familiar, ¿vale? Que haga donativos. Y le preguntáis, y utilizáis este sistema sin avisar, lógicamente, y a ver qué aprendéis, a ver qué sale de esto. Lo ponéis en práctica, ¿vale? Y me escribís cuatro líneas sobre cómo ha ido. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Nos quedan 5 minutitos. Comentarios, ideas, sugerencias, Nada, dudas. yo
bueno, es que además me tengo que ir rápido porque tengo una consulta médica ahora a -4, pero sí que me gustaría decirte que, bueno, todas las sesiones son muy interesantes. Esta especialmente por un lado motivadora, es decir, porque creo que eh, es como muy real, ¿no? Cómo podemos hacer las cosas para que algo funcione, nos ayuda a pensar. Y también me gustó mucho lo que dijiste al final del corazón en la mano, porque al final tenemos un trabajo muy bonito, o sea, apoyamos a personas, acompañamos a personas, buscamos otros apoyos económicos o de todo tipo para personas y a veces por el tema de la financiación y las complicaciones que pasamos y la administración no está a la altura, a veces vamos con esa soga de la financiación encima y es como ya una visión a veces incluso hasta negativa, perdemos la perspectiva de lo que hacemos. Y lo que hacemos es muy bueno y muy importante y ayuda a mucha gente, lo que tú decías, ¿no? El impacto va más allá de una persona, su familia, el entorno. Entonces, con eso creo que nos tiene que dar esa valentía que a veces nos falta y esa verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, durante toda la sesión me estuve imaginando, que lo intentaré hacer en la tarea, pues está bien porque te imaginas ya cómo sería tu proceso con un gran donante, ¿no? Y he ido durante toda la sesión pensando en una persona en concreto, de una empresa en concreto, que siempre es como vamos a dejar a esa empresa para cuando tengamos un gran proyecto, vamos a dejarla, no vamos a quemar cartón, no, ¿por qué no ya hacerlo y atreverse, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido la verdad que una sesión muy interesante, de verdad. A veces pongo el ejemplo de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Y tu padre te enviaba, ¿no? Ve a la barra y pídele tú una tapa de esto, que no muerde. Ve. No. Hay que Sí. hacerse mayores en estas cosas, ¿no? No pasa nada, no muerde. Bueno, perfecto. Lo que os decía, los deberes. Ahora sí que yo voy a empezar ya a revisar de arriba abajo quién ha hecho los deberes y quién no. Y yo creo que... ¿Cuándo nos toca la siguiente sesión? No lo recuerdo. Bueno, lo miro. Y nada, no sé si alguien va a ir Ignacio, a... Sí, sí, lo que sí que creo que la sesión anterior no está subida. me lo recordó Adán ayer y yo en su momento la envié para que la subieran y no lo han subido. La volví a enviar ayer, ¿vale? Para que la vuelvan a Vale. subir. Es que necesito de repasar algo para terminar el ejercicio. Bueno, genial. Pues nada, por mi parte nada más. Si alguien va a estar en Madrid la semana que viene, ahí estaremos. Y nos vemos en la siguiente sesión, si no hay nada más que comentar. Pues Muy nada, bien. hasta el día que Adiós. viene. De acuerdo, Gracias. hasta el próximo día. Buen día a Gracias a todos. vosotros.